Madre, llama al abogado, vamos a vender todo y dividir el dinero, me gritó mi hija Ivana cuando le conté que había comprado una casa con mi jubilación. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras frías. Después de 72 años de vida, después de sacrificar cada dólar que ganaba para darle todo a ella, mi propia hija me veía como un obstáculo entre ella y el dinero que yo había sudado trabajando. Me llamo Carmelinda Telles y vivo sola en esta pequeña ciudad donde todos se conocen. Mi rutina es simple, despierto a las 6 de la mañana, preparo mi café negro y me siento en la ventana a ver pasar la vida. Los días se vuelven largos cuando no tienes a nadie esperándote en casa. Mi esposo murió hace 15 años y desde entonces, el silencio se volvió mi compañero más fiel. La soledad pesa más en las tardes. Veo a las otras mujeres de mi edad caminando con sus nietos, riéndose en el parque, cenando los domingos rodeadas de familia. Yo tengo una hija, Ivana, pero sus visitas son como tormentas. Llegan sin avisar, causan estragos y se van dejando todo destruido. Cuando aparece, siempre trae la misma sonrisa falsa y los mismos ojos que calculan cuánto dinero puedo darle esta vez. Mi casa anterior era pequeña, pero llena de recuerdos. Las paredes conocían cada lágrima que derramé criando sola a mis hijos después de que su padre murió. Conocían mis desvelos trabajando hasta altas horas para pagar las cuentas. Conocían también mis sueños de tener un lugar propio donde envejecer con dignidad. Pero tuve que venderla hace 5 años para pagar las deudas que Ivana había acumulado sin decirme nada. Desde entonces viví en un apartamento prestado, sintiendo que cada día que pasaba me hacía más pequeña, más invisible. Pero seguí trabajando. A los 70 años, cuando la mayoría de las mujeres ya están descansando, yo seguía limpiando oficinas, planchando ropa ajena, vendiendo empanadas en la esquina. Cada dólar que ganaba lo guardaba con la esperanza de volver a tener un hogar propio. Ivana tiene 45 años y nunca ha trabajado en serio. Se casó joven con Ricardo Pérez, un hombre que gana bien pero que no conoce las deudas secretas de su esposa. Ella siempre encuentra excusas, que el negocio no funcionó, que la inversión se perdió, que necesita dinero para los gastos de la casa. Y yo, como la tonta que siempre fui, le creía y le daba todo lo que tenía. Mi vecina Herminia Palma es la única que conoce mi historia completa. Ella vive en la casa de al lado y ha sido testigo de cada humillación que he sufrido. Me ha visto llorar cuando Ivana me gritaba por teléfono pidiendo dinero. Me ha visto caminar kilómetros para ahorrar el pasaje del autobús. Me ha visto trabajar enferma porque no podía permitirme faltar ni un día. Carmelinda, me decía Herminia, esa hija tuya te está matando a pedacitos. Y tenía razón. Cada petición de dinero de Ivana era como si me arrancara un pedazo del alma. Pero las madres somos así, pensaba yo. Damos todo, incluso cuando no tenemos nada que dar. El día que firmé la escritura de mi nueva casa, temblé de emoción. Era una casita sencilla, con 2 habitaciones, un jardín pequeño donde podría plantar flores y una cocina con ventana que daba al patio. Por primera vez en años, sentí que tenía un futuro, que podría envejecer con dignidad en un lugar que era mío. Había ahorrado durante 3 años para juntar el dinero del enganche. Trabajé turnos dobles limpiando oficinas, vendí todas mis joyas, incluso la cadena de oro que mi esposo me había regalado en nuestro aniversario. Cada sacrificio valía la pena si podía tener un techo propio sobre mi cabeza. La tarde que recibí las llaves, lloré de felicidad. Caminé por cada cuarto vacío imaginando dónde pondría mis pocos muebles. En el jardín trasero había un árbol de limón que me recordó al que tenía mi madre cuando era niña. Sentí que finalmente había llegado a casa. Pero mi alegría duró apenas 2 días. Cuando llamé a Ivana para contarle la buena noticia, esperaba que se alegrara por mí, que entendiera que después de tanto sacrificio, finalmente tenía algo propio. En lugar de felicitaciones, recibí esa frase que aún me quema la garganta. Madre, llama al abogado, vamos a vender todo y dividir el dinero. Sus palabras no tenían amor. No tenían comprensión. Solo tenían la frialdad de alguien que ve a su propia madre como una cuenta bancaria. En ese momento entendí que para Ivana, yo no era su madre. Era solamente una fuente de dinero que se estaba agotando demasiado lento para su gusto. No es justo que te quedes con todo para ti, me dijo con esa voz que conocía tan bien. La misma voz que usaba de niña cuando quería algo que no podía tener. Pero ahora no era una niña pidiendo dulces. Era una mujer adulta pidiendo mi hogar, mi futuro, mi dignidad.
Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi nueva cocina, bebiendo té y preguntándome dónde había fallado como madre. ¿En qué momento mi hija había aprendido a verme como su enemiga? ¿Cuándo dejé de ser la mujer que la crió para convertirme en la mujer que le debía algo? Las lágrimas cayeron sobre la mesa de madera que acababa de comprar en una tienda de segunda mano. Era la primera mesa que había comprado en 5 años. La primera vez que podía decidir qué quería en mi propia casa. Y ahora Ivana quería arrebatármela también. El dolor de esa noche me llevó directo al pasado, a los recuerdos que guardaba como fotografías amarillentas en el fondo de mi corazón. Recordé cuando Ivana tenía 5 años y me abrazaba las piernas diciéndome que era la mejor mamá del mundo. Sus ojitos brillaban cuando le preparaba sus galletas favoritas, cuando le contaba cuentos antes de dormir, cuando la consolaba después de una pesadilla. Mi esposo Fernando murió cuando Ivana tenía apenas 12 años. Un infarto fulminante que se llevó no solo al amor de mi vida, sino también la estabilidad económica de nuestra familia. De un día para otro, me convertí en madre soltera, viuda y la única responsable de mantener a flote nuestro hogar. Ivana era solo una niña, pero yo sentí que tenía que ser fuerte por las dos. Trabajé en 3 empleos diferentes durante años. En las mañanas limpiaba casas, en las tardes trabajaba en una fábrica de textiles y en las noches cosía uniformes escolares en casa. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda se curvó del cansancio, pero cada dólar extra significaba que Ivana podía seguir estudiando en el mismo colegio, que no tenía que cambiar su vida radicalmente. Recuerdo las noches que me quedaba dormida sobre la máquina de coser, despertando con el cuello adolorido y las luces del amanecer filtrándose por la ventana. Ivana bajaba a desayunar en su uniforme planchado, con su lonchera llena y sus zapatos lustrados. Nunca quise que sintiera la falta de su padre en las cosas materiales. Pensé que si le daba todo lo que necesitaba, el vacío emocional se llenaría solo. Fue un error que ahora entiendo, pero que en ese momento parecía amor puro. Cada sacrificio que hacía era por ella. Cuando sus compañeras de clase tenían zapatos nuevos, yo trabajaba horas extra para comprarle los suyos. Cuando quería ir a excursiones escolares, vendía mis pocas joyas para pagarle el viaje. Cuando necesitaba útiles escolares caros, comía una sola comida al día para ahorrar dinero. La adolescencia de Ivana fue el infierno. Se volvió rebelde, gritona, malagradecida. Me culpaba por todo, por la muerte de su padre, por no tener dinero suficiente, por trabajar tanto que nunca estaba en casa. Odio esta vida, me gritaba cuando no podía comprarle el vestido que quería para su graduación. Todas mis amigas tienen más que yo, y tú solo sabes trabajar como una esclava. Esas palabras me dolían más que el cansancio físico. Trabajaba como una esclava precisamente para que ella no sintiera que le faltaba nada. Pero para una adolescente, nada era suficiente. Quería la casa más grande, la ropa más cara, los lujos que veía en las revistas. Y yo, ciega de amor maternal, seguía dándole todo lo que podía, incluso cuando significaba quedarme sin comer. A los 18 años, Ivana conoció a Ricardo Pérez en la universidad. Él venía de una familia acomodada y eso me dio esperanza. Pensé que finalmente mi hija tendría la estabilidad económica que yo nunca pude darle. Que se casaría con un buen hombre y viviría la vida cómoda que se merecía. Me equivoqué completamente. Ricardo era un buen hombre, trabajador y responsable, pero Ivana había desarrollado un gusto por el dinero fácil que la universidad solo empeoró. Estudió administración, pero nunca se graduó. Dejó la carrera cuando se casó, diciendo que prefería dedicarse al hogar. En realidad, prefería gastarse el dinero de Ricardo en cosas innecesarias mientras seguía pidiéndome ayuda económica a mí. Los primeros años de su matrimonio fueron una pesadilla financiera para mí. Ivana me llamaba cada semana con una emergencia diferente. Que se había roto la lavadora, que necesitaba dinero para el supermercado, que Ricardo no le daba suficiente para sus gastos personales. Yo, que apenas ganaba lo justo para sobrevivir, le mandaba lo poco que tenía porque no soportaba escucharla llorar por teléfono. «Mamá, es que tú no entiendes», me decía cuando yo le sugería que buscara trabajo. «Ricardo gana bien, pero tiene sus gastos, y yo no puedo pedirle dinero para todo. Además, las esposas de sus amigos no trabajan. Sería una humillación para él». Siempre tenía excusas perfectas, argumentos que sonaban razonables cuando los escuchabas por primera vez. La gota que derramó el vaso fue cuando cumplió 30 años.
Había organizado una fiesta enorme, alquilado un salón elegante, contratado un catering caro. Todo para impresionar a las amistades de Ricardo y demostrar que tenía el mismo nivel social que ellas. El problema fue que la mitad de los gastos los financió con tarjetas de crédito que no podía pagar. 2 semanas después de la fiesta, Ivana llegó a mi casa llorando como una niña pequeña. Tenía una deuda de más de $20,000 y Ricardo no sabía nada. Si se entera, me va a dejar, me suplicaba entre lágrimas. Por favor, mamá, ayúdame una última vez. Te prometo que nunca más voy a pedirte nada. Esa última vez me costó mi casa. La casa donde había criado a mi hija, donde guardaba los recuerdos de mi esposo, donde había soñado envejecer rodeada de nietos. Tuve que venderla para pagar las deudas de Ivana y evitar que su matrimonio se destruyera. Ella me prometió que me devolvería el dinero, que buscaría trabajo, que cambiaría su vida. 5 años después, no me había devuelto ni un solo dólar. Y ahora, cuando finalmente había logrado comprar una casa nueva con mis propios ahorros, me exigía que la vendiera para darle la mitad del dinero. Como si fuera su derecho. Como si yo le debiera algo más después de haberle dado toda mi vida. 3 semanas después de mi conversación telefónica con Ivana, ella apareció en mi puerta con un ramo de rosas rojas y esa sonrisa que conocía demasiado bien. Era la misma sonrisa que ponía de niña cuando había roto algo y quería evitar el castigo. La misma que usó durante su adolescencia cuando llegaba tarde a casa. La misma que me mostró el día que me pidió dinero para pagar las deudas de su fiesta de cumpleaños. Mamá querida, me dijo besándome la mejilla con demasiada suavidad, ¿qué casa tan bonita has comprado? Se ve muy acogedora. Sus ojos recorrían cada rincón de mi hogar como si estuviera tasando el valor de los muebles. Me invitó a sentarnos en la sala, pero yo noté que eligió la silla desde donde podía ver mejor toda la casa. Ivana, me da mucho gusto verte, le dije, aunque mi estómago se contraía de nervios. ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo van las cosas en casa? Traté de mantener la conversación en temas normales, pero sabía que no había venido para charlas familiares. Sus visitas siempre tenían un propósito, y este ya lo conocía. Ricardo está bien, trabajando mucho como siempre, respondió mientras seguía observando mi nueva casa. Pero sabes, mamá, he estado pensando mucho en tu situación. En lo sola que debes sentirte aquí, en lo grande que es esta casa para una sola persona. Y me preocupa que a tu edad tengas que mantener todo esto sola. Ahí estaba. La manipulación disfrazada de preocupación. Ivana tenía un talento especial para hacer que sus peticiones sonaran como favores hacia mí. Como si estar pidiéndome dinero fuera en realidad una forma de cuidarme. No es tan grande, hija, le respondí calmadamente. Son solo 2 habitaciones, y me siento muy cómoda aquí. Pero piénsalo bien, mamá, continuó con esa voz melosa que usaba cuando quería convencerme de algo. Esta casa tiene un gran potencial como inversión. Está en una zona que se está valorizando mucho. Si la vendiéramos ahora y dividiéramos el dinero, las 2 podríamos hacer mejores inversiones. Tú podrías comprar algo más pequeño, más adecuado para tu edad, y te sobraría dinero para vivir tranquila. Sus palabras sonaban razonables en la superficie, pero yo podía escuchar la mentira detrás de cada frase. ¿Dividir el dinero?, le pregunté. Esta casa la compré con mi jubilación, con mis ahorros. ¿Por qué tendríamos que dividir algo que es mío? La sonrisa de Ivana tembló por un segundo, pero rápidamente se recompuso. Ay, mamá, no es que sea tuyo o mío. Somos familia. Y además, piensa en todo el dinero que has gastado en mí a lo largo de los años. Yo nunca te he cobrado por todos los cuidados que vas a necesitar cuando estés más mayor. Esta casa es una forma de asegurar que las 2 tengamos recursos suficientes para el futuro. Me quedé callada, procesando sus palabras. Estaba convirtiendo todo su historial de deudas en un argumento para quedarse con la mitad de mi casa. Como si darle dinero durante años fuera una inversión que ahora debía rendirme frutos. Como si ser su madre fuera un negocio donde ella había puesto capital emocional que ahora esperaba recuperar con intereses. También he estado hablando con Ricardo sobre esto, continuó Ivana, jugando con su anillo de matrimonio. Él está de acuerdo en que sería lo mejor para todas. De hecho, él podría ayudarnos con los trámites legales. Conoce abogados muy buenos que podrían hacer todo de manera rápida y sin complicaciones. La mención de Ricardo me alarmó.
¿En serio había convencido a su esposo de que tenía derecho a la mitad de mi casa? ¿O era otra mentira para presionarme? Con Ivana nunca se sabía dónde terminaba la verdad y dónde empezaba la manipulación. No sabía que Ricardo conocía abogados especializados en este tipo de asuntos. Le dije con cuidado. Bueno, en su trabajo conoce muchos profesionales, respondió evasivamente. Lo importante es que estemos todas de acuerdo antes de tomar cualquier decisión. Por eso vine hoy, para que habláramos como madre e hija, sin presiones, sin peleas. Solo dos mujeres de la familia, planeando el futuro de manera inteligente. Pero yo sabía que sí había presión. Podía sentirla en cada palabra, en cada pausa, en la forma como evitaba mirarme directamente a los ojos cuando hablaba de dividir el dinero. Sus manos se movían constantemente, tocando su collar, alisando su falda, cruzando y descruzando las piernas. Estaba nerviosa, y eso significaba que sabía que lo que estaba pidiendo no era correcto. Ivana, le dije finalmente, esta casa la compré después de mucho esfuerzo. Es el primer hogar propio que tengo desde que vendí la casa familiar para pagar tus deudas. ¿Realmente crees que es justo pedirme que la venda ahora? Su cara cambió completamente. La máscara de dulzura se desvaneció y apareció la expresión que más temía, frustración mezclada con rabia. Mamá, no empecemos con eso otra vez. Yo nunca te pedí que vendieras la casa anterior. Esa fue tu decisión. Y si lo hiciste, fue porque quisiste ayudarme, no porque yo te obligara. Era increíble cómo podía reescribir la historia. Cómo podía transformar sus súplicas desesperadas, sus lágrimas, sus amenazas de suicidio si su matrimonio se acababa, en una decisión voluntaria mía. Ivana, tú me suplicaste que te ayudara. Dijiste que era la última vez. Que si Ricardo se enteraba de tus deudas, te iba a dejar. Eso era diferente, respondió con irritación. Yo estaba pasando por un momento difícil. Y además, ¿no soy tu hija? ¿No se supone que los padres ayudan a sus hijos cuando tienen problemas? No entiendo por qué ahora me echas en cara algo que hiciste por amor. Ahí estaba de nuevo. La culpa. El arma favorita de Ivana para conseguir lo que quería. Convertir mis sacrificios en obligaciones, mis regalos en deudas, mi amor de madre en una cadena que me ataba a sus caprichos. Sí, eres mi hija, y te ayudé porque te amo. Pero eso no significa que tengas derecho a todo lo que tengo. Ivana se levantó bruscamente de la silla, con los ojos brillando de rabia. ¿Sabes qué, mamá? Creo que te está afectando la edad. Te estás volviendo egoísta y malagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti, después de todos los años que he cuidado de que no te faltara nada, vienes a decirme que no tengo derecho a nada. Todos los años que has cuidado de que no me faltara nada, repetí incrédula. Ivana, tú nunca me has dado ni un solo dólar. Siempre he sido yo la que te ha ayudado a ti. ¿De qué cuidados hablas? Del cuidado emocional, mamá. De estar pendiente de ti, de visitarte, de preocuparme por tu bienestar. ¿Acaso eso no vale nada? ¿Acaso el amor de una hija no significa nada para ti? Sus palabras salían atropelladas, llenas de una indignación que sonaba completamente falsa. En ese momento supe que esta conversación no iba a terminar bien. Podía ver en sus ojos que ya había tomado una decisión, que había venido preparada para esta confrontación. Está bien, mamá, me dijo con una voz peligrosamente calmada. Si esa es tu actitud, creo que vamos a tener que resolver esto de otra manera. Ricardo tenía razón cuando dijo que a veces hay que tomar decisiones difíciles en las familias. ¿Qué tipo de decisiones?, le pregunté, aunque ya empezaba a imaginar la respuesta. Decisiones legales, mamá. Decisiones que protejan los derechos de todos los miembros de la familia. Ivana recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. Espero que reconsideres mi propuesta, mamá. Sería mucho más fácil para todas si llegáramos a un acuerdo amistoso. Los días siguientes a la visita de Ivana fueron una montaña rusa emocional. Por las mañanas me despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla, que mi hija realmente no me hubiera amenazado con tomar acciones legales contra mí. Pero por las tardes, cuando el teléfono sonaba y veía su nombre en la pantalla, la realidad me golpeaba como agua fría. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación, me dijo en una de esas llamadas, con una voz extrañamente serena.
Creo que malinterpretaste mis palabras. Yo no te estoy amenazando con nada. Solo estoy tratando de proteger los intereses de la familia. Ricardo dice que es normal que las familias consulten con abogados cuando hay propiedades involucradas. Cada vez que mencionaba a Ricardo, yo me preguntaba si él realmente estaba al tanto de lo que su esposa estaba planeando. ¿Sabría que Ivana nunca me había devuelto los $20,000 que le presté? ¿Sabría que durante años había estado pidiendo dinero a su suegra mientras él trabajaba para mantener el hogar? La duda me carcomía por dentro. Ivana, no entiendo por qué necesitamos abogados, le dije con la voz temblorosa. Esta es mi casa, la compré con mi dinero, con mis ahorros. No hay nada que consultar. Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de mí comenzaba a dudar. ¿Y si ella tenía algún derecho legal que yo no conocía? ¿Y si existían leyes que yo no entendía? Ay, mamá, es que las cosas no son tan simples como tú crees, respondió con esa paciencia exagerada que usaba cuando quería hacerme sentir tonta. Hay muchas consideraciones legales cuando se trata de propiedades familiares. Especialmente cuando una persona mayor vive sola y tiene familia que se preocupa por su bienestar. Esas palabras me helaron la sangre. Persona mayor, repetí. Ivana, tengo 72 años, pero estoy perfectamente bien. Tengo todas mis facultades mentales. No necesito que nadie se preocupe por mi bienestar de esa manera. Por supuesto que estás bien, mamá. Nadie está diciendo lo contrario. Pero sabes cómo son estas cosas. Los abogados tienen que considerar todos los escenarios posibles. ¿Qué pasaría si algún día necesitas cuidados especiales, si la casa se vuelve muy grande para ti, si tienes gastos médicos inesperados? Es mejor estar preparadas para todo. La manipulación era tan sutil que casi parecía lógica. Casi. Pero yo había vivido demasiados años como para no reconocer cuando alguien estaba plantando semillas de miedo en mi cabeza. Ivana estaba tratando de hacerme creer que vender la casa era una decisión práctica, inteligente, responsable, cuando en realidad era solo una forma elegante de robarme lo único que tenía. Una semana después, Ivana llegó a mi casa sin avisar, pero esta vez no venía sola. Un hombre alto, de traje gris y maletín negro, la acompañaba. Mamá, te presento a Alonso Beltrán, me dijo con una sonrisa radiante. Es el abogado del que te hablé. Vino a explicarnos algunas cosas sobre las opciones que tenemos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. No había accedido a reunirme con ningún abogado. Ivana había tomado esa decisión sin consultarme, como si yo fuera una niña que necesitaba que otros decidieran por ella. Buenas tardes, señora Telles, me saludó el hombre con una voz profesional y fría. Su hija me ha contado su situación, y créame que entiendo su preocupación. ¿Mi situación?, pregunté confundida. ¿Qué situación? Miré a Ivana buscando explicaciones, pero ella evitó mi mirada y se dedicó a servir café como si fuera la dueña de la casa. Bueno, continuó el abogado mientras abría su maletín, es comprensible que una persona de su edad se sienta abrumada por la responsabilidad de mantener una propiedad. Su hija me ha explicado que ha estado trabajando hasta muy mayor, que ha tenido dificultades económicas en el pasado, y que ahora se encuentra sola con esta casa que representa una gran parte de su patrimonio. Cada palabra que salía de su boca me golpeaba como una bofetada. Ivana le había contado una versión completamente distorsionada de mi historia. Una versión donde yo aparecía como una mujer mayor, vulnerable, que necesitaba ayuda para tomar decisiones financieras. Señor Beltrán, le dije con la voz más firme que pude encontrar, creo que mi hija le ha dado información incorrecta. Yo no me siento abrumada por nada. Compré esta casa porque quería hacerlo, y estoy perfectamente capaz de mantenerla. El abogado intercambió una mirada significativa con Ivana, como si hubieran ensayado esta escena antes. Por supuesto, señora Telles. Nadie está cuestionando sus capacidades. Pero piense en esto. ¿No sería más inteligente liquidar este activo ahora que el mercado está favorable y dividir el dinero de manera que tanto usted como su hija puedan tener seguridad financiera? Dividir el dinero, repetí. ¿Por qué tendría que dividir el dinero de algo que compré con mis propios ahorros? La pregunta salió más agresiva de lo que pretendía, pero ya estaba cansada de que todos hablaran como si fuera algo normal. Mamá, intervino Ivana con esa voz de niña buena que tanto detestaba,
el señor Beltrán solo está explicándonos las opciones. Nadie te está obligando a nada. Pero considera esto. Si algún día necesitas dinero para gastos médicos, o si la casa se convierte en una carga, ¿no preferirías tener efectivo disponible en lugar de tener todo tu patrimonio amarrado en una propiedad? Era la misma canción de siempre, pero ahora con acompañamiento legal. Y además, continuó el abogado, existe la consideración de la herencia familiar. Si algo llegara a pasarle a usted, esta propiedad sería parte del patrimonio heredable. Dividir los activos ahora podría evitar complicaciones futuras y gastos innecesarios en trámites sucesorios. Ahí estaba. La amenaza velada. No estaban hablando de mi bienestar o de decisiones financieras inteligentes. Estaban hablando de mi muerte. De cómo dividir mis bienes cuando ya no estuviera aquí para defenderlos. Señor Beltrán, le dije con la dignidad que me quedaba, yo no tengo intención de morirme pronto. Y mientras esté viva, creo que tengo derecho a decidir qué hacer con mis propias cosas. Por supuesto, respondió con esa condescendencia profesional que usan algunos abogados. Nadie está sugiriendo lo contrario. Simplemente estamos explorando opciones que podrían beneficiar a toda la familia. Su hija está muy preocupada por su futuro y quiere asegurarse de que usted tenga todos los recursos necesarios para vivir cómodamente. Miré a Ivana, que seguía evitando mi mirada directa. ¿Realmente creía que me estaba haciendo un favor? ¿O sabía exactamente lo que estaba haciendo y había decidido seguir adelante de todas formas? Ivana, le dije directamente, ¿puedes explicarme por qué estás tan preocupada por mi futuro ahora? Durante los últimos 5 años, mientras viví en un apartamento prestado, nunca te preocupaste por mi comodidad. La pregunta la tomó desprevenida. Por primera vez en la conversación, me miró directamente a los ojos, y vi algo que no esperaba: culpa. Mamá, eso es diferente. En ese momento yo también estaba pasando por dificultades. Pero ahora las cosas han cambiado, y quiero asegurarme de que las dos estemos bien. ¿Qué cosas han cambiado?, insistí. ¿Qué es diferente ahora? Pero ya sabía la respuesta. Lo diferente era que ahora yo tenía algo que ella quería. Antes, cuando no tenía nada, no necesitaba su preocupación. Ahora que tenía una casa, de repente era importante cuidar de mi bienestar. El abogado carraspeó incómodamente. Señora Telles, tal vez sería útil si tomara unos días para pensarlo. No hay prisa para tomar una decisión. Pero sí sería conveniente que considerara todas las opciones disponibles. Puedo prepararle algunos documentos que expliquen los diferentes escenarios, para que pueda revisarlos con calma. No necesito documentos, respondí firmemente. No necesito pensarlo. Esta es mi casa, y no la voy a vender. Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba, y tanto Ivana como el abogado se quedaron callados por un momento. Está bien, mamá, dijo finalmente Ivana, pero su voz había perdido toda la dulzura artificial. Si esa es tu decisión, la respetaremos. Pero espero que entiendas que solo estamos tratando de ayudarte. Y si cambias de opinión, el señor Beltrán estará disponible para asesorarnos. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala sintiendo como si hubiera librado una batalla, pero sabiendo que la guerra apenas estaba comenzando. Ivana no se iba a rendir tan fácilmente. Y ahora tenía un abogado de su lado, alguien que podía darle legitimidad legal a sus demandas. Por primera vez desde que compré la casa, me pregunté si realmente tendría la fuerza para defenderla. 2 semanas después de la visita del abogado, cuando empezaba a pensar que tal vez Ivana había desistido de su plan, sonó el timbre de mi casa a las 7 de la mañana. Era demasiado temprano para visitas sociales, y mi corazón se aceleró pensando que podría ser otra emboscada legal. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con una cara que no había visto en más de 10 años. Buenos días, señora Carmelinda, me dijo Raúl Bautista con una sonrisa cálida que inmediatamente me tranquilizó. Disculpe que venga tan temprano, pero quería hablar con usted antes de ir a la oficina. Raúl había sido el abogado de mi esposo Fernando, y después de la muerte de mi marido, me había ayudado con todos los trámites legales sin cobrarme un centavo. Raúl, qué sorpresa tan agradable, le dije invitándolo a pasar. ¿Qué te trae por aquí después de tanto tiempo? Pero en el fondo ya sospechaba la respuesta. En un pueblo pequeño como el nuestro, las noticias viajan rápido, especialmente cuando involucran abogados y disputas familiares.
Señora Carmelinda, he escuchado algunos rumores preocupantes sobre su situación con Ivana, me dijo con seriedad mientras aceptaba una taza de café. Mi secretaria conoce a la esposa de Alonso Beltrán, y me contó que él ha estado preparando algunos documentos relacionados con su propiedad. Vine a preguntarle si necesita ayuda. El alivio que sentí fue tan grande que casi me puse a llorar. Durante días había estado sintiendo como si fuera una anciana indefensa enfrentando sola un sistema legal que no entendía. Raúl, no sé qué hacer, le confesé. Ivana quiere que venda mi casa y le dé la mitad del dinero. Dice que es lo justo, que es una decisión inteligente para mi futuro. Pero yo trabajé años para comprar esta casa. Raúl frunció el ceño mientras escuchaba mi relato. Cuando le conté sobre la visita del abogado Beltrán y las amenazas veladas sobre mi edad y mis capacidades mentales, su expresión se volvió cada vez más seria. Señora Carmelinda, esto suena como intimidación legal. ¿Usted firmó algún documento durante esa reunión? No, gracias a Dios, respondí aliviada. Algo dentro de mí me dijo que no firmara nada sin entenderlo completamente. Raúl asintió aprobatoriamente y sacó una libreta de su maletín. Muy bien. Ahora necesito que me cuente todo lo que ha pasado con Ivana en los últimos años. Especialmente todo lo relacionado con dinero, préstamos, deudas. Necesito entender el contexto completo de esta situación. Su voz profesional me daba confianza, y por primera vez en semanas sentí que alguien estaba de mi lado. Le conté toda la historia, la venta de mi casa anterior para pagar las deudas de Ivana, los años trabajando para ahorrar dinero, los préstamos que nunca me devolvió, las promesas incumplidas. Raúl tomaba notas constantemente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos, testigos. ¿Conserva usted algún documento de esas transacciones?, me preguntó. Tengo algunos recibos bancarios de las transferencias que le hice, respondí. Y tengo una carpeta con papeles de la venta de mi casa anterior. Pero no tengo nada firmado donde ella se comprometa a devolverme el dinero. Siempre fueron acuerdos verbales entre madre e hija. Raúl sonrió de manera tranquilizadora. Los acuerdos verbales también tienen valor legal, especialmente cuando hay evidencia circunstancial que los respalde. Y usted tiene más pruebas de las que cree. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa que me sorprendió ver. Señora Carmelinda, después de la muerte de don Fernando, yo mantuve todos los expedientes de su familia en mi archivo, incluido el expediente de la venta de su casa anterior. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos que había olvidado que existían. Aquí está el contrato de venta, donde claramente se especifica que el dinero se usaría para gastos familiares urgentes. También tengo copias de las transferencias bancarias que usted hizo a la cuenta de Ivana. Ver todos esos papeles organizados cronológicamente me impactó profundamente. Era la historia de mi sacrificio documentada en términos legales. Pero eso no prueba que ella me deba devolver el dinero, dije con desánimo. Ah, pero sí lo prueba, respondió Raúl con una sonrisa que no había visto antes. Porque también tengo esto. Sacó otro documento de la carpeta, una declaración jurada firmada por Ivana 5 años atrás. Recuerda que para completar la venta de su casa, Ivana tuvo que firmar una declaración explicando el uso de los fondos. Aquí dice textualmente que el dinero era un préstamo temporal de su madre para cubrir gastos personales, a ser devuelto en un plazo máximo de 2 años. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. No recordaba ese documento, pero ahí estaba, con la firma de Ivana y el sello de un notario. ¿Eso significa que legalmente ella me debe dinero?, pregunté incrédula. Significa mucho más que eso, respondió Raúl con satisfacción. Significa que cualquier intento de ella por reclamar derechos sobre su propiedad actual puede ser contrarrestado con una demanda por cobro de deuda. $20,000 más intereses acumulados durante 5 años es una suma considerable. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar profundamente. Pero Raúl, yo no quiero demandar a mi hija. Solo quiero que me deje en paz con mi casa. Mi voz salió cansada, porque la sola idea de un conflicto legal con Ivana me agotaba emocionalmente. Y no va a tener que demandarla, me aseguró Raúl. Simplemente vamos a usar esta información como protección. Si Ivana continúa presionándola o si trata de tomar acciones legales contra usted, nosotros tenemos las herramientas para defendernos. Y créame, cuando el señor Beltrán vea estos documentos,
va a aconsejar a su clienta que retire cualquier demanda. Raúl me explicó que iba a preparar una respuesta legal preventiva, documentando mi posición y advirtiendo sobre las consecuencias de cualquier acción hostil. También voy a incluir una demanda por cobro de deuda que se activará automáticamente si Ivana continúa con sus amenazas, me dijo mientras organizaba los papeles. ¿Cuánto me va a costar todo esto?, le pregunté preocupada. Había gastado mis ahorros en la casa y no tenía mucho dinero extra para honorarios legales. Raúl cerró su maletín y me miró con la misma bondad que había mostrado cuando ayudó a mi familia después de la muerte de Fernando. Señora Carmelinda, usted no me debe nada. Su esposo fue mi primer cliente cuando abrí mi oficina, y nunca olvidé la confianza que depositó en mí. Esto es lo mínimo que puedo hacer por su viuda. Mientras la acompañaba a la puerta, Raúl me dio un consejo que se grabó para siempre en mi memoria. Señora Carmelinda, no permita que nadie la haga sentir culpable por defender lo que es suyo. Usted trabajó toda su vida para tener esta casa. Tiene derecho a disfrutarla en paz. Esa tarde, por primera vez desde la visita de Ivana, pude sentarme en mi jardín y disfrutar de la tranquilidad de mi hogar sin sentir miedo de perderlo. Durante los siguientes días, trabajé con Raúl para organizar cada detalle de mi defensa legal. Ya no era la anciana vulnerable que Ivana y su abogado pensaban que era. Me había convertido en una mujer con propósito, con documentos, con pruebas. Cada mañana me levantaba temprano y revisaba los papeles que Raúl me había dado, memorizando fechas y montos como si fuera un estudiante preparándose para el examen más importante de su vida. Raúl me enseñó a documentar todo. Señora Carmelinda, a partir de ahora, cada conversación con Ivana debe quedar registrada, me explicó mientras me mostraba cómo usar la grabadora de mi teléfono. Si ella llama, grabe la conversación. Si viene a visitarla, mantenga el teléfono grabando en su bolsillo. En casos como este, la evidencia es poder. La primera oportunidad de poner en práctica sus consejos llegó 3 días después, cuando Ivana me llamó con esa voz falsamente preocupada que ya conocía demasiado bien. Mamá, he estado pensando en ti. ¿Cómo te has sentido después de nuestra conversación con el abogado? Espero que no te hayas estresado demasiado. Con el teléfono grabando, respondí con más calma de la que sentía. Ivana, me he sentido muy bien. He tenido tiempo de pensar claramente sobre la situación. Podía escuchar la tensión en mi propia voz, pero continué. También he tenido la oportunidad de revisar algunos documentos antiguos que tenía guardados. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. ¿Qué tipo de documentos, mamá? Su voz había perdido toda la dulzura artificial. Documentos relacionados con la venta de mi casa anterior, las transferencias de dinero que te hice, esas cosas, respondí sin dar detalles específicos. Raúl me había aconsejado que no revelara toda mi información de una vez. Es interesante ver todo organizado cronológicamente. Mamá, espero que no estés complicando las cosas innecesariamente, me dijo con un tono que empezaba a sonar amenazante. Ya hablamos sobre esto. Lo que pasó antes es agua bajo el puente. Ahora estamos hablando del futuro, de tomar decisiones inteligentes para tu bienestar. Mi bienestar está perfectamente bien, Ivana, respondí con firmeza. Tengo mi casa, tengo mi independencia, tengo todo lo que necesito. Hice una pausa antes de continuar. Lo que no tengo es los $20,000 que te presté hace 5 años. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando finalmente habló, su voz era completamente diferente. Mamá, ese dinero no fue un préstamo. Fue ayuda familiar. Tú me ayudaste porque quisiste, porque soy tu hija. No puedes cambiar la historia ahora y convertirlo en una deuda. Ivana, tengo documentos que dicen lo contrario, le respondí con calma. Documentos con tu firma, donde específicamente se menciona que era un préstamo temporal. Era mentira parcial, porque aunque tenía el documento, no lo había firmado con la intención consciente de crear una deuda. Pero Raúl me había explicado que las implicaciones legales eran las mismas. No sé de qué documentos hablas, respondió Ivana, pero podía escuchar el nerviosismo en su voz. Y además, aunque hubiera algún papel firmado, después de 5 años ya no tiene validez legal. Eso lo veremos, le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. He decidido consultar con un abogado sobre mis opciones legales, tanto para proteger mi casa como para recuperar el dinero que me debes. La explosión que siguió fue exactamente lo que Raúl había predicho.
No puedo creer que me estés amenazando a mí, tu propia hija. Después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que he soportado cuidándote todos estos años. Su voz se había vuelto estridente, llena de una rabia que ya no se molestaba en ocultar. Ivana, yo no te estoy amenazando, respondí manteniendo el tono calmado. Estoy defendiendo mis derechos. Tú fuiste la primera en traer abogados a esta situación. Yo solo me estoy protegiendo. Esto no va a quedarse así, me gritó antes de colgar el teléfono. El sonido del teléfono cortándose resonó en mi casa silenciosa, pero por primera vez no me sentí asustada. Tenía la conversación grabada, tenía documentos respaldando mi posición, y tenía un abogado que sabía exactamente cómo usar toda esa información. Esa tarde, Raúl vino a escuchar la grabación. Su cara se iluminó mientras escuchaba la parte donde Ivana negaba la existencia de documentos firmados. Perfecto, me dijo con satisfacción. Ahora tenemos evidencia de que ella conoce la naturaleza legal de la deuda, pero trata de evadirla. Esto fortalece considerablemente nuestro caso. Durante las siguientes semanas, organizamos cada pieza de evidencia como si estuviéramos armando un rompecabezas. Raúl consiguió copias de todos los movimientos bancarios de los últimos 5 años, mostrando que Ivana nunca había hecho ningún depósito en mi cuenta que pudiera interpretarse como un pago parcial de la deuda. También documentamos mi historial laboral, probando que había trabajado hasta los 70 años para poder ahorrar el dinero de mi casa actual. Señora Carmelinda, me dijo Raúl mientras revisábamos el expediente completo, lo que hemos armado aquí no es solo una defensa. Es una demostración clara de abuso financiero de una hija hacia su madre. Cualquier juez que vea este caso va a estar de su lado. Pero yo no quería llegar a los tribunales. Lo que realmente quería era que Ivana entendiera que no podía seguir tratándome como su fuente personal de financiamiento. Raúl, ¿crees que si le mostramos todo esto, va a desistir de su plan?, le pregunté esperanzada. Más que desistir, respondió con una sonrisa que me tranquilizó, va a tener que disculparse y rogar que usted no proceda con la demanda por cobro de deuda. Me explicó que el plan era enviar una carta legal formal a Ivana y a su abogado, mostrando toda la evidencia que habíamos recopilado y estableciendo claramente las consecuencias de cualquier acción hostil adicional. La carta se envió un viernes por la mañana, con acuse de recibo para asegurar que la recibieran. Raúl calculaba que la respuesta llegaría el lunes siguiente, porque los abogados siempre necesitan unos días para procesar información que no esperaban recibir. Pero no tuvimos que esperar hasta el lunes. El sábado por la tarde, mi teléfono sonó casi sin parar. Ivana me llamó 7 veces seguidas, pero yo no contesté ninguna. Raúl me había aconsejado que toda comunicación futura debía ser por escrito o en presencia de testigos. No más conversaciones privadas donde ella pudiera manipular mis palabras. El domingo en la mañana, Ivana apareció en mi puerta con los ojos rojos de llorar y una carpeta en las manos. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo con una voz quebrada que no había escuchado desde que era una niña pequeña. «He cometido errores terribles, y quiero arreglar las cosas». Por primera vez en meses, vi a mi hija real detrás de la máscara de codicia y manipulación. Pero también sabía que esta conversación definiría nuestra relación para siempre. El domingo por la mañana, cuando vi a Ivana en mi puerta con los ojos hinchados de llorar, supe que había llegado el momento de la verdad. No la dejé entrar inmediatamente. Me quedé parada en el umbral, observando a esta mujer de 45 años que se veía como una niña asustada que acababa de ser descubierta en una mentira terrible. «Mamá, por favor», me suplicó con una voz que no había escuchado en años. «Necesito hablar contigo. He estado toda la noche despierta pensando en lo que hice. Ricardo está furioso conmigo, el abogado dice que cometí un error enorme, y yo no sabía que tenías todos esos documentos». La dejé pasar, pero esta vez no le ofrecí café ni la invité a sentarse cómodamente. Nos quedamos de pie en la sala, manteniendo una distancia que reflejaba el abismo que se había abierto entre nosotras. «Ivana, durante semanas me has estado presionando para que venda mi casa. Me trajiste un abogado sin mi permiso. Me amenazaste con acciones legales. Y ahora vienes a decirme que cometiste un error». «Mamá, yo nunca quise lastimarte», comenzó con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Cuando vi que habías comprado esta casa, me dio pánico. Ricardo y yo tenemos problemas financieros que tú no conoces. Él perdió una inversión importante hace 6 meses,
y estamos atrasados en los pagos de nuestra casa. Pensé que si vendíamos tu casa y dividíamos el dinero, podríamos salvar nuestro matrimonio. Por primera vez en todo este conflicto, Ivana estaba siendo honesta conmigo. Pero su honestidad llegaba demasiado tarde y envuelta en autocompasión. Entonces todo esto era para salvar tu matrimonio, le dije con una calma que me sorprendió. No tenía nada que ver con mi bienestar o con decisiones financieras inteligentes. Era para sacar de problemas a tu familia a costa de la mía. No era así como lo pensaba, protestó débilmente. Yo creía que realmente sería mejor para ti tener el dinero en efectivo en lugar de tener toda tu riqueza en una propiedad. Pero cuando el abogado me enseñó la carta que recibió de tu abogado, cuando vi todos esos documentos. Su voz se quebró completamente. ¿Qué documentos te asustaron tanto, Ivana?, le pregunté sin mostrar compasión. Quería escuchar de su propia boca el reconocimiento de lo que había hecho durante todos estos años. El documento que firmé cuando vendiste tu casa anterior, murmuró sin mirarme a los ojos. Yo no recordaba que había firmado algo diciendo que era un préstamo. Pensé que simplemente había aceptado recibir el dinero como ayuda familiar. Pero ahí está mi firma, diciendo que te devolvería todo en 2 años. Y han pasado 5 años, Ivana. 5 años durante los cuales nunca mencionaste esa deuda, nunca trataste de pagarme ni un solo dólar, nunca siquiera reconociste que me debías algo. Cada palabra salía de mi boca como una piedra lanzada con precisión. Mamá, yo quería pagarte, pero nunca tuve el dinero completo, dijo con una voz cada vez más pequeña. Y pensé que como eras mi madre, lo entenderías. Pensé que no te importaría esperar hasta que mi situación mejorara. No me importaría esperar, repetí incrédula. Ivana, durante esos 5 años viví en un apartamento prestado porque ya no tenía casa propia. Trabajé hasta los 70 años para poder ahorrar dinero para comprar esta casa. ¿En qué momento pensaste en cómo me afectaba a mí que no me pagaras? Ivana se derrumbó en el sofá y se tapó la cara con las manos. No pensaba, mamá. Simplemente asumía que siempre estarías ahí para ayudarme cuando lo necesitara. Como siempre has estado. Nunca se me ocurrió que tú también tenías necesidades, que también tenías sueños que cumplir. Sus palabras confirmaban lo que yo había sospechado durante años. Para Ivana, yo no era una persona con vida propia. Era simplemente una fuente de recursos que existía para resolver sus problemas. Y ahora que descubriste que no puedes robarme mi casa, ¿qué vas a hacer?, le pregunté sin suavizar el término. No lo llames robar, mamá, protestó con un último destello de la arrogancia que la había caracterizado durante todo este conflicto. Yo soy tu hija. Algún día todo lo que tienes va a ser mío de todas formas. Solo pensé que sería más inteligente dividirlo ahora. Ahí está la verdad, le dije con una sonrisa amarga. No te preocupabas por mi bienestar. Estabas impaciente por recibir tu herencia. No podías esperar a que me muriera para quedarte con mis cosas. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero era exactamente lo que sentía. Ivana levantó la cabeza y me miró con ojos suplicantes. Mamá, sé que he sido terrible. Sé que he sido egoísta y manipuladora. Pero soy tu hija. Tiene que haber alguna forma de arreglar esto. No puedo perder a mi madre por culpa de mi estupidez. Ivana, me perdiste hace años, le respondí con una tristeza profunda. Me perdiste cuando empezaste a verme como tu banco personal. Me perdiste cuando decidiste que mis sacrificios eran obligaciones. Me perdiste cuando trajiste un abogado a mi casa para intimidarme. No puedes recuperar una relación que destruiste paso a paso durante años. Entonces eso es todo, me preguntó entre sollozos. ¿Vas a demandarme? ¿Vas a destruir mi matrimonio y mi vida por venganza? No es venganza, Ivana, le expliqué con cansancio. Es consecuencia. Tú tomaste decisiones terribles durante años, y ahora esas decisiones tienen resultados. No es mi responsabilidad protegerte de las consecuencias de tus propias acciones. Saqué mi teléfono y llamé a Raúl. ¿Puedes venir a mi casa, por favor?, le dije cuando contestó. Ivana está aquí y creo que es momento de que hablen directamente. Colgué el teléfono y me volví hacia mi hija. Mi abogado viene en camino. Puedes hablar con él sobre las opciones que tienes. Pero yo ya no voy a negociar contigo. Mamá, por favor,
me suplicó una última vez. Dime qué tengo que hacer para que me perdones. Dime cómo puedo arreglar esto. La miré por un largo momento, viendo no a la mujer manipuladora que había estado chantajeándome durante semanas, sino a la niña que había criado con tanto amor. Ivana, puedes empezar reconociendo públicamente lo que has hecho. Puedes disculparte con Ricardo por mentirle sobre las deudas que tenían. Puedes buscar trabajo y empezar a pagar lo que me debes. Y puedes aceptar que esta vez, las consecuencias de tus acciones no las voy a resolver yo. Cuando Raúl llegó, Ivana estaba sentada en mi sofá con la carpeta en las manos, finalmente entendiendo que el mundo donde su madre solucionaba todos sus problemas había llegado a su fin. Cuando Raúl llegó a mi casa, la tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ivana seguía sentada en el sofá, pero ahora tenía una postura diferente. Ya no era la mujer arrogante que había venido semanas atrás con su abogado. Era alguien que finalmente entendía que había perdido todo el poder en esta situación. Buenas tardes, señorita Ivana, saludó Raúl con cortesía profesional, pero sin calidez. Entiendo que quiere discutir la situación legal en la que se encuentra. Se sentó frente a ella con su maletín y una expresión seria que no dejaba lugar a negociaciones emocionales. Señor Bautista, comenzó Ivana con voz temblorosa, creo que ha habido un malentendido. Yo nunca tuve intención de lastimar a mi madre o de hacer algo ilegal. Todo esto surgió de mi preocupación genuina por su bienestar. Raúl abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Señorita Ivana, tengo aquí documentación que contradice completamente esa versión. Su preocupación incluyó traer un abogado a la casa de su madre sin su consentimiento, presionarla para que vendiera su propiedad y amenazarla con acciones legales si no cumplía con sus demandas. Pero yo nunca la amenacé directamente, protestó Ivana con desesperación. Solo quería explorar opciones legales que fueran beneficiosas para toda la familia. Su definición de beneficiosa es interesante, respondió Raúl con ironía mientras le mostraba los documentos. Especialmente considerando que usted le debe a su madre $20,000 desde hace 5 años, más intereses acumulados. Según mis cálculos, la deuda actual asciende a aproximadamente $28,000. El color se desvaneció completamente del rostro de Ivana. Pero eso fue ayuda familiar, murmuró débilmente. No fue realmente un préstamo comercial con intereses. Su firma dice lo contrario, replicó Raúl mostrándole el documento notariado. Y las llamadas telefónicas grabadas que tenemos demuestran que usted reconoce la existencia de esta deuda, pero trata de evadirla. Eso constituye fraude por evasión de deuda. ¿Grabaciones?, preguntó Ivana mirándome con shock. Mamá, ¿estuviste grabando nuestras conversaciones? Sí, Ivana, le respondí sin sentir culpa alguna. Desde el momento que trajiste un abogado a mi casa, decidí protegerme legalmente de cualquier manipulación adicional. Todo lo que has dicho en las últimas semanas está documentado. Raúl continuó implacablemente. Además del cobro de deuda, tenemos elementos suficientes para proceder con cargos por intimidación hacia una persona mayor, intento de fraude inmobiliario y abuso financiero familiar. Cualquiera de estos cargos podría resultar en consecuencias penales, no solo civiles. Consecuencias penales, repitió Ivana con horror. Podría ir a la cárcel por esto. La intimidación legal hacia personas mayores es un delito grave en nuestro estado, explicó Raúl con profesionalismo frío. Especialmente cuando hay un patrón documentado de abuso financiero familiar. Los jueces no son tolerantes con hijos adultos que explotan a sus padres mayores. Ivana se volteó hacia mí con lágrimas desesperadas. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Si voy a la cárcel, mi vida se destruye completamente. Ricardo me va a dejar, voy a perder mi casa, mi reputación va a quedar arruinada. Ivana, le dije con una calma que me sorprendió, todas esas consecuencias son resultado de tus propias decisiones. Durante años me has mentido, manipulado y usado como tu fuente personal de dinero. Ahora finalmente tienes que enfrentar las consecuencias de esas acciones. Pero hay alternativas, intervino Raúl mirando directamente a Ivana. Mi clienta está dispuesta a considerar un acuerdo extrajudicial, pero requiere cumplimiento inmediato de condiciones específicas y no negociables. ¿Qué condiciones?, preguntó Ivana aferrándose a esta última oportunidad como un náufrago a una tabla. Raúl leyó de un documento preparado,
Primero, reconocimiento público y por escrito de la deuda de $28,000, con compromiso de pago en un plazo máximo de 2 años. Segundo, disculpa pública por el intento de manipulación legal contra su madre. Tercero, compromiso firmado de no volver a solicitar dinero, propiedades o asistencia financiera de ningún tipo. ¿Y si acepto esas condiciones?, preguntó Ivana con voz apenas audible. No procederemos con cargos penales, respondió Raúl. Pero cualquier violación del acuerdo activará automáticamente tanto la demanda civil como los cargos criminales. No habrá segundas oportunidades. Ivana me miró con una mezcla de súplica y resentimiento. Mamá, ¿realmente vas a obligarme a hacer esto? ¿Vas a humillarme públicamente por un malentendido familiar? Ivana, no fue un malentendido, le respondí firmemente. Fue un intento calculado de robarme mi casa y mi futuro. Las únicas opciones que tienes son firmar este acuerdo o enfrentar un juicio donde se va a demostrar todo lo que has hecho durante años. ¿Cómo voy a conseguir $28,000?, preguntó con desesperación. No tengo trabajo, Ricardo está furioso conmigo, no tengo de dónde sacar ese dinero. Eso no es problema de mi clienta, intervino Raúl sin compasión. Usted tuvo 5 años para buscar la forma de pagar lo que debía. Ahora tiene 2 años para conseguir el dinero, con intereses. Puede buscar trabajo, vender sus propiedades personales, o pedirle ayuda a su esposo. Pero el dinero se debe pagar. Una semana después, Ivana firmó el acuerdo en presencia de un notario, Raúl y yo. Sus manos temblaban mientras escribía su firma, y cuando terminó, me miró con ojos llenos de una mezcla de resentimiento y derrota. Espero que estés feliz, mamá, me dijo con amargura. Acabas de destruir a tu propia familia por dinero. No, Ivana, le respondí mientras guardaba mi copia del documento. Tú destruiste nuestra familia cuando decidiste que yo solo servía para resolver tus problemas financieros. Yo simplemente me defendí. Esa tarde, cuando se fueron Raúl e Ivana, me senté en mi jardín y respiré profundamente por primera vez en meses. Mi casa estaba segura, mi futuro estaba protegido, y aunque había perdido la relación con mi hija, había recuperado algo mucho más valioso, mi dignidad y mi derecho a vivir en paz. 6 meses han pasado desde que Ivana firmó ese acuerdo, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Me despierto cada mañana sin el peso del miedo en el pecho, sin preguntarme si ese día recibiré una llamada amenazante o una visita de abogados. Mi casa es verdaderamente mía, y por primera vez en Desenlace, siento que tengo control sobre mi propia vida. El jardín que planté en el patio trasero está floreciendo hermosamente. Cada mañana salgo con mi taza de café a contemplar las rosas que sembré junto al árbol de limón. Es una rutina simple, pero llena de significado. Estas flores crecen porque las cuido, las riego, les doy amor. No esperan nada de mí excepto cuidado básico, y a cambio me dan belleza y paz. Es una relación honesta que no conocía desde hace años. Herminia Palma viene a visitarme casi todos los días. Tomamos café en el jardín y hablamos de todo y de nada. Ella me dice que me ve diferente, más liviana, como si me hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Carmelinda, me dijo ayer, durante años te vi caminando como si cargaras el mundo encima. Ahora caminas como una mujer libre. Tiene razón. Camino diferente, hablo diferente, hasta duermo diferente. Durante décadas, cada decisión que tomaba estaba influenciada por el miedo a decepcionar a Ivana, por la necesidad de tener dinero disponible para su próxima crisis, por la culpa constante de no dar lo suficiente. Ahora mis decisiones son mías. Simples, directas, libres. Ivana ha cumplido parcialmente con el acuerdo. Me ha pagado $5,000 en los últimos 6 meses, dinero que consiguió vendiendo algunas de sus joyas y trabajando medio tiempo en una oficina. Es la primera vez en su vida adulta que tiene un empleo real, y según Herminia, que se entera de todo en el pueblo, la experiencia ha sido humillante pero educativa para ella. No hemos hablado desde el día que firmó el acuerdo. A veces me pregunto si me extraña, si piensa en mí, si ha aprendido algo de todo lo que pasó. Pero son pensamientos que vienen y se van como nubes en el cielo. Ya no me causan el dolor punzante que me causaban antes. He aprendido que el amor de madre no significa estar disponible para ser explotada indefinidamente. Ricardo se divorció de Ivana 3 meses después de que descubriera toda la verdad sobre las deudas y las mentiras.
Herminia me contó que él vino personalmente a disculparse conmigo por haber participado, aunque sin saberlo, en el intento de su exesposa de manipularme. Señora Carmelinda, le había dicho a Herminia, si hubiera sabido lo que Ivana le había hecho a su madre durante años, nunca habría permitido que mi nombre se asociara con eso. La separación fue difícil para Ivana, pero necesaria para ambos. Ricardo era un buen hombre que había sido engañado tanto como yo. Ahora ella vive sola en un apartamento pequeño, trabajando para pagar tanto su deuda conmigo como sus propios gastos de vida. Es la primera vez que enfrenta las consecuencias reales de sus decisiones, sin tener a alguien más que las absorba por ella. Raúl viene a visitarme una vez al mes, más como amigo que como abogado. Me trae noticias legales sobre el caso y me asegura que todo sigue su curso normal, pero principalmente viene a tomar café y charlar sobre la vida. Señora Carmelinda, me dijo en su última visita, usted le enseñó a esta comunidad que las personas mayores no tienen que aceptar abuso solo porque viene de sus propios hijos. Esas palabras me llenaron de un orgullo que no esperaba sentir. Durante toda mi vida me enseñaron que las madres debemos sacrificarnos sin límites, que nuestro amor se mide por cuánto estamos dispuestas a dar, incluso cuando nos quedamos sin nada. Pero ahora entiendo que el amor verdadero a veces requiere establecer límites, decir no, proteger lo que es nuestro. He empezado a escribir mis memorias en un cuaderno que compré en la papelería del centro. No sé si alguien más las leerá algún día, pero escribir me ayuda a procesar todo lo que he vivido. Cada página es un paso más hacia la sanación, hacia el entendimiento de que mi valor como persona no depende de cuánto dinero pueda darle a otros. Las tardes son mi momento favorito del día. Me siento en el porche con mi tejido, observando a la gente pasar por la calle. Los niños que corren hacia sus casas después de la escuela, las madres jóvenes empujando cochecitos, los ancianos que caminan lentamente pero con dignidad. Todos viviendo sus vidas, todos con sus historias, todos merecedores de respeto y tranquilidad. A veces pienso en el futuro. Ya no me preocupa quién va a cuidarme cuando sea más mayor, o qué va a pasar con mi casa cuando ya no esté. He hecho testamento dejando todo a una fundación que ayuda a mujeres mayores que han sufrido abuso financiero familiar. Es mi forma de asegurar que mi historia sirva para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares. Esta casa que tanto luché por defender se ha convertido en más que un hogar. Es un símbolo de que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de tu vida, para defenderte, para decir basta. Cada habitación está llena de paz, cada rincón respira tranquilidad. Y si Ivana algún día aprende realmente de sus errores, si algún día viene a pedirme perdón con sinceridad genuina, tal vez podamos reconstruir algo. No la relación que teníamos antes, porque esa estaba basada en la explotación y la culpa, sino algo nuevo, basado en respeto mutuo y límites claros. Pero si eso nunca pasa, también está bien. He aprendido que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Tengo mi casa, mis amigos, mi dignidad, y la paz de saber que al final de mi vida, finalmente aprendí a valorarme. A todas las mujeres que me escuchan, nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca son demasiado mayores para decir no. Su amor y sus sacrificios tienen valor, pero ese valor no debe ser una cadena que las ate a ser explotadas. Ustedes merecen vivir con dignidad, en paz, en sus propios términos. Gracias por escuchar mi historia. Si les ha servido de algo, si les ha dado fuerza para enfrentar sus propias batallas, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena. Cuídense, valórense, y nunca olviden que tienen derecho a ser felices. Aquí estoy, un año después de todo lo que les conté, sentada en mi sala mientras reviso las cartas que he estado escribiendo a mujeres de toda Latinoamérica que me han contactado después de escuchar mi historia. Nunca imaginé que mi experiencia podría tocar tantos corazones, que habría tantas de nosotras viviendo las mismas pesadillas silenciosas. Cada día recibo mensajes de mujeres que me cuentan historias idénticas a la mía. María de Colombia me escribió que su hijo de 40 años la obligó a hipotecar su casa para financiar un negocio que fracasó en 6 meses. Carmen de México me contó que vendió todas sus joyas para pagar las deudas de juego de su yerno. Rosa de Argentina me dijo que trabajó limpiando casas hasta los 75 años porque su hija la convenció de que era su obligación mantener a los nietos. Todas estas historias me han enseñado algo fundamental: no somos casos aislados. Somos víctimas de un sistema cultural que nos enseñó que el amor de madre se mide por la cantidad de sacrificios que estamos dispuestas a hacer, sin importar el costo personal. Nos criaron creyendo que decir no es egoísmo, que establecer límites es crueldad,
que nuestras necesidades siempre deben venir después de las necesidades de otros. Pero déjenme decirles algo que he aprendido en este año de libertad: el amor verdadero requiere límites. Cuando permitimos que nuestros hijos adultos nos exploten financieramente, no los estamos amando, los estamos dañando. Les estamos enseñando que pueden evitar las consecuencias de sus malas decisiones, que siempre habrá alguien que los rescate, que no necesitan ser responsables porque mamá estará ahí para resolver todo. Durante décadas pensé que era una madre amorosa porque siempre decía sí. Ahora entiendo que era una madre que estaba creando hijos inútiles, incapaces de enfrentar la vida real, adictos a la comodidad de tener a alguien más pagando por sus errores. Mi supuesto amor los estaba convirtiendo en parásitos emocionales y financieros. La culpa es el arma más poderosa que usan contra nosotras. Después de todo lo que hice por ti, nos dicen cuando finalmente tratamos de defendernos: eres mi madre, se supone que me ayudes. Si no me ayudas, mi vida se va a destruir. Los hijos de otras madres reciben más apoyo que yo. Cada frase está diseñada para hacernos sentir que somos malas madres si no cedemos a sus demandas. Pero analicen esas frases conmigo. Después de todo lo que hice por ti implica que ser nuestros hijos fue un favor que nos hicieron, no un regalo que nosotras les dimos. Eres mi madre implica que ser madre significa ser esclava financiera de por vida. Si no me ayudas, mi vida se va a destruir implica que somos responsables de las consecuencias de decisiones que no tomamos. Todas esas frases son manipulación pura. Están diseñadas para activar nuestra culpa, para hacernos sentir que somos crueles si no sacrificamos nuestro bienestar por el de ellos. Pero pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que alguno de esos hijos se preocupó por su bienestar financiero? ¿Cuándo preguntaron si ustedes podían permitirse ayudarlos? ¿Cuándo ofrecieron devolverles el dinero que les prestaron? La respuesta, en la mayoría de los casos, es nunca. Porque para ellos, ustedes no son personas con necesidades propias. Son fuentes de recursos que deben estar disponibles cuando ellos lo necesiten. Son bancos que nunca pueden decir que no tienen fondos suficientes. He aprendido que hay una diferencia enorme entre ayudar y ser explotada. Ayudar es un acto voluntario que hacemos cuando tenemos recursos disponibles y cuando la persona realmente necesita apoyo temporal. Ser explotada es cuando nos presionan, nos manipulan, nos amenazan o nos hacen sentir culpables para obtener dinero que no tenemos o que necesitamos para nuestra propia supervivencia. Ayudar es dar $50 para comida cuando sabemos que la persona está pasando por una crisis temporal. Ser explotada es vender nuestra casa para pagar deudas que otros acumularon por malas decisiones. Ayudar es prestarnos como babysitters ocasionales cuando hay una emergencia real. Ser explotada es convertirnos en niñeras gratuitas de tiempo completo para que otros no paguen guardería. Durante este año, he desarrollado lo que llamo el test de la reciprocidad. Cada vez que alguien me pide algo, me pregunto, ¿esta persona haría lo mismo por mí si yo estuviera en necesidad? ¿Se ha preocupado por mi bienestar tanto como espera que me preocupe por el suyo? ¿Ha contribuido a mi vida de alguna manera significativa? ¿O solo toma sin dar? Si las respuestas son no, entonces no es una relación sana. Es una relación parasitaria donde yo doy y la otra persona toma. Y esas relaciones, sin importar el vínculo familiar, son tóxicas y destructivas. A todas las mujeres que me escuchan, quiero que entiendan algo fundamental. Ustedes no nacieron para ser sacrificadas en el altar del bienestar de otros. No vinieron a este mundo para trabajar hasta morir mientras otros viven cómodamente de su esfuerzo. No son responsables de resolver problemas que no crearon, de pagar deudas que no contrajeron, de mantener adultos que deberían mantenerse solos. Su dinero, el que ganaron con el sudor de su frente, es suyo por derecho. Su tiempo, su energía, su paz mental, son suyos por derecho. No se los deben a nadie, sin importar si los parieron, los criaron o los aman. El amor no es sinónimo de esclavitud. Sé que cambiar esta mentalidad es difícil cuando llevamos décadas practicándola. Sé que los primeros nos que digan van a sentirse como traición. Pero cada no que digan es un paso hacia su libertad, hacia el respeto que merecen, hacia la vida digna que se han ganado. No esperen a estar en crisis para defenderse. No esperen a que los exploten hasta el último centavo para establecer límites. Empiecen hoy, con pequeños nos, con límites claros, con expectativas realistas sobre lo que están dispuestas a dar y lo que esperan recibir a cambio. Recuerden siempre,
Ustedes también importan. Sus sueños también valen. Su tranquilidad también es valiosa. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir con la dignidad que merecen.